La epístola de Santiago nos deja una profunda enseñanza. En el capítulo 2, versículo 14, se nos presenta una verdad fundamental respecto a la fe, y es que la fe genuina debe evidenciarse siempre en acciones genuinas también. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo saber si mi fe es realmente genuina? Te dejo aquí 4 principios para poder saber si nuestra fe realmente es genuina ante Dios. El primero de ellos es que una fe genuina es capaz de sobrepasar las situaciones difíciles. El apóstol Santiago nos dice que todos los cristianos, incluyendo los del primer siglo, siempre vamos a pasar por situaciones difíciles, que pueden ser pruebas, resistir tentaciones, por ejemplo, o ataques externos que a veces vienen a nosotros, situaciones difíciles que nos toca enfrentar, pero en ese momento, aún en la dificultad, aquellos que se conducen con una verdadera fe son capaces de atravesarlas con alegría. Un segundo principio que nos transmite esta epístola de Santiago es que cuando nosotros vivimos con una verdadera fe, somos capaces de vivir con conductas que son positivas, constructivas para las personas, evitando aquellas conductas que son destructivas. Y aquí es donde se nos enseña, por ejemplo, que la lengua es un arma tremenda que poseemos como personas y que cuando la usamos para el mal somos capaces de destruir a muchos. Así como el ejemplo de la lengua, muchas otras cosas que nosotros hacemos con las personas pueden llegar a destruirlas. Y cuando actuamos de esa manera, no representamos una fe genuina que está en nosotros. Por el contrario, si creemos en Jesucristo y hemos confiado en Dios, vamos a tener acciones que son de amor para los demás, que muestran el Evangelio y conductas similares a las que hizo Jesús en su ministerio. Un tercer punto que nos enseña esta epístola de Santiago es que como cristianos no debemos omitir lo bueno. Muchas veces sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y que son correctas, sin embargo no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para poder lograrlas, o nuestros recursos para poder lograrlas. Cuando sabemos que algo es correcto y somos realmente personas que hemos creído por fe en Jesucristo, tenemos que disponernos por completo a hacerlo y no omitir esas situaciones. Y el punto 4, el último, es que aquellos que tienen una fe genuina deben buscar constantemente a Dios. No resolver nuestros problemas con alternativas, con creencias, con suposiciones, confiando en nuestras fuerzas o en alguien externo, sino depositar toda nuestra fe en Dios y tener acciones que demuestren que estamos confiando en Él. Perseverar en la oración, perseverar en la comunión de la iglesia, buscar al Señor a través de la Escritura, son todas acciones, junto con lo que hemos visto anteriormente, que muestran que tenemos una fe genuina. Y esta carta también nos deja un mensaje central que puede sintetizar todo esto. Nos dice Santiago que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Así como estos 4 principios, hay muchas otras cosas que la Biblia nos enseña que tenemos que poner en práctica. Hagamos la voluntad de Dios para dar testimonio fiel a los demás y para que a través de nuestras acciones y de nuestra profesión de fe, muchos puedan venir al Evangelio de Jesucristo.